Cuando se le pregunta a la mayoría de las personas acerca de la Biblia, piensan, ¿cuándo fue la última vez que vieron una? ¿Cuándo fue la última vez que tocaron una? Y comienzan a pensar, sí, el abuelo solía tener un libro grande en su biblioteca y tenía escrita Santa Biblia sobre él. Está situado bien arriba del estante, cubierto de polvo, y el único que se atreve a bajarla es el abuelo para leer la historia de Navidad. Bueno, la verdad es que la Biblia es un libro muy grande, pero también es un libro único. Para empezar, quiero llevarte al lugar más bajo del planeta. Esta es la frontera entre Jordania e Israel, una parte del agua llamado Mar Muerto. Aferrándose de la orilla como el anillo de una tina, el Mar Muerto es un depósito de minerales, especialmente de sal. Son sus contenidos de sal de mar que le ha dado la reputación de ser muerto. Nuestra próxima lección incluye una interesante historia desde esa parte del mundo. A lo largo de la costa occidental del Mar Muerto hay una serie de montañas de color rojo que son realmente formidables. Y al escalarlas, no solo tiene una impresionante vista del Mar Muerto, pero si se toma un cierto tiempo y explora un poco, también encontrará que estas montañas tienen numerosas cuevas, algunas de las cuales son casi inaccesibles. A mediados de 1900 ocurrió un incidente en esta área que hizo famosa la región. Le diré más sobre esto en unos minutos, pero por ahora vamos a empezar nuestro estudio de la Biblia mirando al mismo libro. En realidad es una colección de libros, 66 en total. Un autor, escribiendo sobre la singularidad de la Biblia, la describió así. Aquí tenemos un libro que fue escrito durante 1500 años. Eso es mucho tiempo. Escrito a través de 40 generaciones, escrito por más de 40 autores. Ahora, piense por un momento, muchos de estos escritores no se conocían entre sí, nunca se conocieron. Si usted toma 40 hombres y los separa en el lapso de 1500 años y luego les pide que escriban sobre el mismo tema, ¿qué posibilidades tiene de llegar a un acuerdo? Bueno, eso es lo que sucedió con la Biblia. Ahora, esos 40 autores llegaron de todo trasfondo social, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, hombres de estado, eruditos, etcétera, etcétera. La Biblia fue escrita en diferentes lugares. Moisés en el desierto, Jeremías en un calabozo, Daniel en una colina y en un palacio, Pablo dentro de las prisiones, Lucas mientras viajaba, Juan en la isla de Patmos y otros en las durezas de una campaña militar. Fue escrito en diferentes momentos. David en tiempo de guerra, Salomón en tiempos de paz. La Biblia fue escrita en diferentes estados de ánimo. Unos escribiendo desde las alturas del gozo y otros desde las profundidades del dolor y la desesperación. La Biblia fue escrita en 3 continentes, Asia, África y Europa. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Finalmente, sus temas incluyen cientos de tópicos controversiales. Aún así, los escritores bíblicos hablaron con armonía y continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una historia que se va revelando. Bueno, la revelación de esta historia es lo que vamos a analizar y vamos a hacerlo en una manera simple, sin jerga teológica. Ahora, lo más especial de la Biblia es que afirma ser las propias palabras de Dios. Frecuentemente llamada las Escrituras, la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, el concepto de Dios inspirando las Escrituras es todo un estudio aparte. Así como cuando alguien exhala su aliento y ese aliento viene de su interior, de la misma manera ha de ser vista toda la Escritura como el producto de Dios mismo. Dios y su palabra son inseparables, siendo esta una de las razones para llamarla la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en forma simple puede ser visto de esta manera. Dios dijo a determinados hombres lo que Él quería registrar sobre sí mismo y los hombres lo escribieron. La mayoría de estos hombres fueron llamados profetas.
En la Biblia hay un libro escrito a los hebreos, y en el primer capítulo de este libro, en el primer versículo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hoy, cuando pensamos en los profetas, pensamos en los que predicen el futuro. Pero en tiempos de la Biblia, un profeta era un mensajero que transmitía las palabras de Dios a la gente. A veces el mensaje tenía que ver con los acontecimientos futuros, pero mayormente se refería a la vida diaria. Dios guió a los profetas de tal manera que escribieran exactamente lo que Él quería escrito. Al mismo tiempo, Dios permitió al escritor humano que registrara su palabra, la palabra de Dios, en el estilo propio del profeta, pero hacerlo sin errores. Estos hombres no tenían libertad de añadir sus propios pensamientos al mensaje, tampoco algo que ellos mismos inventaran. En el segundo libro escrito por Pedro, en el primer capítulo, el versículo 20 dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Dios no estaba poniendo su sello de aprobación al esfuerzo literario del hombre. La frase siendo inspirados se usa en otros lugares de la Biblia con referencia al traslado de un lugar a otro de un hombre paralizado. Así como el paralítico no pudo caminar por sí mismo, los profetas no escribieron la Biblia por decisión propia. La Biblia es muy clara en este aspecto. Es el mensaje de Dios de principio a fin. Ahora, los profetas escribieron las palabras de Dios en rollos generalmente hechos de piel de animal o de papel de fibra vegetal. Se trata de papiros, hechos de una planta que crece alrededor del agua, y las fibras son presionadas juntas haciendo muy buen papel. De todas las superficies en que las escrituras fueron escritas, el papiro fue el menos duradero, y aún así es muy fuerte. Las pieles de animales también fueron utilizadas y eran aún más resistentes. Ahora, cuando tomas estos pedazos de papiro y los coses o pegas juntos en una hoja larga y enrollada, acabarás con un rollo. Los rollos fueron los precursores de nuestros libros hoy, y algunos de ellos eran muy largos, de hasta 10 metros de longitud. Todavía se utilizan en algunos lugares hoy. Si usted va y visita Jerusalén hoy, yendo al muro occidental, verá que se utilizan estos en las prácticas religiosas. Y algunos de ellos son muy elaborados. Es realmente fascinante. Para nuestro propósito, todo lo que necesitamos saber es cómo la Escritura se registró originalmente por los profetas. A los escritos originales que los profetas escribieron se llamaban autógrafos. A que los autógrafos originales eran frágiles, se hicieron copias de los rollos. ¿Pero qué copias? Y todo a mano. La conciencia de los escritores de estar copiando la palabra de Dios produjo uno de los trabajos de copiado más notables que jamás se haya hecho. Cuando escribieron el texto hebreo se dijo: utilizaban toda medida imaginable sin importar lo incómodo o laborioso que fuera, asegurando la transmisión exacta del texto. Las letras en un libro eran contados y se señalaba la letra de la mitad. Lo mismo se hacía con las palabras. Se anotaba la palabra de la mitad. Esto se hizo tanto con la copia como con el autógrafo original para asegurarse que fueran exactamente iguales. Los escribas fueron tan precisos en su transcripción que en 1946, cuando los rollos del Mar Muerto fueron hallados en estas cuevas y comparados con manuscritos hechos siglos atrás, copiados y recopiados durante un periodo de hasta 1000 años, no hubo diferencias significativas en el texto. Piensen esto por un momento. Los rollos del Mar Muerto fueron escritos cerca del año 100 a.C. En ese tiempo se hacían copias y copias de copias. Y en el camino todas esas copias se han perdido o destruido hasta el manuscrito más antiguo, que era alrededor del año 900 después de Cristo, aproximadamente 1000 años después. Por siglos,
Fue el manuscrito más antiguo que había de una parte muy grande de la Biblia. Pues bien, cuando en 1946 un joven pastor buscando su cabra perdida descubrió los rollos del Mar Muerto, se pudieron comparar los dos. Se dieron cuenta de que no había diferencias significativas en el texto. Eso es muy notable. Josefo, un historiador judío del primer siglo, lo resumió a su pueblo cuando dijo: la certeza que hemos dado a estos libros de nuestra propia nación es evidente por el hecho de que durante tantas épocas que han pasado nadie se ha atrevido a hacer algún cambio, ni a añadir algo o quitar nada de ellos. Se convierte en algo natural para todo judío de inmediato. Y desde su mismo nacimiento estiman a esos libros que contienen doctrinas divinas. Estos hombres estaban absolutamente convencidos de que alterar el texto era manipular a Dios. Tenemos suficientes razones para estar seguros que lo que tenemos hoy es esencialmente lo mismo que escribieron los profetas. En verdad, la Biblia es un libro único bajo cualquier criterio. No es de extrañar que la Biblia es el libro más citado, el más publicado, el más traducido y el libro más influyente en la historia de la humanidad. Ahora, al comenzar a navegar a través de la Biblia, será de ayuda saber que las Escrituras se dividen en dos secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Históricamente, el Antiguo Testamento fue subdividido en dos secciones. El primero se llamó la Ley de Moisés, a veces conocido como la Torá, los libros de Moisés o la Ley. Y una segunda categoría se le llamó los profetas. Posteriormente, una tercera sección llamada los escritos fue subdividida de los profetas. En las Escrituras, la frase la ley y los profetas es una forma de referirse a todo el Antiguo Testamento, el cual incluye aproximadamente 2/3 de la Biblia. Al tercio restante se le llama el Nuevo Testamento. Ahora, si usted recuerda estas secciones bíblicas o no, no es tan importante. Lo fundamental es recordar que la Biblia proclama ser la palabra de Dios, el mensaje personal de Dios para la humanidad. Se nos dice que a través de sus páginas podemos conocer a Dios mismo. Tal afirmación debería incitar aún a la persona más indiferente a hacer una pausa y considerar sus palabras. La Biblia dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Hola, mi nombre es Paul Humphries. Y yo soy Teresa Gruba. Vamos a ser sus anfitriones mientras seguimos las conferencias de John sobre la Biblia. Antes que tome su libro de trabajo y complete las preguntas, vamos a darles algunos consejos sobre la navegación en la Biblia. Como John dijo, la Biblia se divide en dos secciones principales. Cada sección contiene una serie de libros. Cada libro se divide en capítulos y los capítulos se dividen en versículos. Bueno, estas distinciones de capítulos y versículos no estaban en el texto original que los profetas escribieron, pero hace unos siglos atrás fueron añadidos por un par de hombres para ayudarles a encontrar su camino, y llegó a ser tan útil que han estado ahí desde entonces. Y ahora desde los relatos bíblicos ocurrieron en lugares reales. Muchas Biblias incluyen algunos mapas claves seleccionados de un atlas históricos, y los mapas se colocan en las partes posteriores del volumen. También se incluye en la parte posterior una sección llamada la concordancia. Ahora, una concordancia completa es un gran volumen, pero la Biblia tiene una edición resumida. Una concordancia es una ayuda en la navegación bíblica y su libro le enseñará cómo usarla. A medida que avance a través de la Biblia, podrá ver introducciones, notas al pie de páginas y comentarios. Algunas de estas notas son extractos de los libros en hebreo o en griego y están colocadas allí en la parte inferior de la página para ayudarles a comprender el texto escrito por los profetas. También en la sección de pie de página se encuentran fragmentos de libros que dan antecedentes sobre la historia y la cultura que existía en los tiempos de la escritura bíblica. Ya que la Biblia a veces usa palabras con las que no estamos familiarizados, las notas al pie pueden incluir acotaciones breves de un diccionario de la Biblia ayudando a definir esas palabras. Las notas también brevemente pueden tocar temas que la Biblia enseña. Ahora, cuando usted mira las notas al pie de página, es importante darse cuenta de que todas las notas son solo pensamientos de hombres y mujeres que se añaden como ayuda. No es parte de lo que Dios dio a los profetas que escribieran.
Así es, Teresa. Ahora, es importante hacer esa distinción. Las notas pueden ser útiles, pero son solo pensamientos escritos por hombres y mujeres que no forman parte de la escritura que Dios dio. Bien, esto concluye nuestro concurso de navegación bíblica. Es hora de poner el video en pausa, sacar el manual de trabajo y concluir con las preguntas sobre el capítulo 1, sección 3.